Lo que está previsto, me ha pedido Pilar que haga una pequeña presentación del héroe discreto y que les cuente más o menos cómo se gestó esta novela. En realidad se gestó como se han gestado prácticamente todas las ficciones que he escrito, a partir de algunas experiencias personales. En mi caso, y creo que en el de una gran mayoría de escritores, la imaginación no trabaja en abstracto, sino a partir de ciertas imágenes que la memoria ha conservado, imágenes que proceden de experiencias vividas. Eso no quiere decir que todas las ficciones pues sean unas autobiografías disimuladas, sino que en muchos casos la imaginación, la fantasía necesita trabajar sobre recuerdos, es decir, sobre lo vivido para dispararse hacia lo imaginario, hacia la fantasía, que es el corazón de toda ficción. Creo que el punto de partida de esta novela fue algo que oí o leí, ya no recuerdo, que había ocurrido en una ciudad del norte del Perú, Trujillo, una de las que ha desarrollado más en estos últimos años. Allí, por lo visto, un empresario transportista de origen muy humilde había hecho pública su decisión de no pagar cupos a la mafia. Hizo saber que no aceptaría el chantaje de la mafia y que estaba dispuesto a correr todos los riesgos que ello implicaba. A mí la imagen de este personaje, un empresario humilde que seguramente pues, con enorme esfuerzo había ido construyendo esta empresa exitosa y que en nombre de ciertos principios estaba dispuesto a enfrentarse a algo tan peligroso como son las mafias, la violencia que ello implicaba, y que lo hacía sabiendo que sacrificaba muchas cosas y que probablemente nadie se lo iba a agradecer, que actuaba de este modo por un principio puramente moral, o religioso, o político, o cívico. Me impresionó mucho y me dio la idea de este personaje. Al mismo tiempo, en los últimos años el Perú, como otros países de América Latina, ha vivido un proceso de desarrollo bastante notable. Creo que si hay que fijar una frontera en el Perú sería el año 2000, el año en que cae la dictadura de Fujimori. Se inicia una vez más en su historia un proceso democrático, pero que a diferencia de otros ha continuado. Desde entonces ha habido hasta 3 cambios de gobierno, mediante elecciones más o menos limpias, y en estos años, por otra parte, ha habido en el país, igual que en otros países de América Latina, unos consensos muy amplios para, de una parte, mantener políticamente la democracia, las instituciones democráticas, y por otra parte, y eso sí realmente es una gran novedad en nuestra historia, una política económica de apertura, de estímulo a la inversión, de defensa de la empresa privada, que ha traído un gran beneficio económico al país. El país ha estado creciendo en estos años de una manera muy acelerada, ha sido en ese sentido uno de los países de punta en América Latina. Y una de las consecuencias de este proceso ha sido el crecimiento de las clases medias, la aparición de empresarios de origen muy humilde, algunos muy exitosos, dueños incluso de compañías transnacionales. Hay el caso, que ya es un caso muy conocido en el mundo, de la familia Añaños, una familia más bien modesta, ayacuchana, en la época en que Ayacucho, por culpa del terrorismo de Sendero Luminoso, había quedado completamente aislada y las gaseosas no llegaban a la ciudad. Empezaron a producir gaseosas en su casita, en la cocina de su casita, y 20 años después los Añaños pues, son dueños de una transnacional que se ha extendido por 3 continentes, un caso de éxito empresarial que incluso ha sido destacado. Yo me enteré de la existencia de esta familia y de su empresa por un artículo en el Wall Street Journal. Y el caso de esta familia no es único, hay otros casos de empresarios que gracias a la apertura han surgido incluso de familias sumamente humildes
Algo que ha cambiado muchísimo la faz de la sociedad peruana. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, volver a Piura, una ciudad a la que estuvo ligada mi infancia, mi juventud, y no reconocer la Piura de mis recuerdos en la Piura de hoy día, una ciudad que había crecido enormemente, que se había llenado de edificios modernos, de avenidas, de hoteles, en la que había desaparecido el desierto. El recuerdo de Piura es una ciudad aislada, rodeada de enormes arenales, de médanos que cambiaban según el viento cada día. Y ahora encontrar una ciudad que no tiene arenales ya. Los arenales se han convertido en chacras, en fincas, en las que, gracias al riego por goteo, se producían frutas para la exportación, y algo que había cambiado enteramente, digamos, la idiosincrasia de la ciudad. Entonces, este es el contexto en el que ocurre la historia de este personaje, una historia que al principio iba a ser una sola historia, pero como me ha ocurrido casi siempre en todas las novelas que he escrito, apenas empecé a trabajar en ella, surgió la idea de enriquecer esa historia con otra historia, complementarla con una especie de contraste anecdótico entre dos personajes, dos familias, dos mundos, dos ciudades, dos sectores sociales. Y así fue como en esta novela pues aparece una familia que ya ha sido protagonista de otras historias mías, la de don Rigoberto, doña Lucrecia y el hijo de don Rigoberto, Fonchito. No sé por qué siempre que he escrito una novela he tenido necesidad de contar varias historias. Tal vez porque la novela es un género que se extiende mucho en el tiempo, es un género social que nunca cuenta la historia de un personaje, sino un personaje sumido en un contexto, en un entorno, en un medio, y creo que eso se manifiesta, por lo menos en mi caso, sobre todo en la coexistencia de historias distintas dentro de una novela, historias distintas que poco a poco van fundiéndose y convirtiéndose en una sola historia. Creo que desde que escribí mi primera historia, cuando era muy joven, siempre he sentido, escribiéndolas, esa especie de posibilidad que tiene toda historia de convertirse en un verdadero laberinto de historias, porque creo que si un escritor siguiera todos los cabos de que consta una historia, no terminaría nunca de escribirlas, porque toda historia en última instancia es todas las historias, las ramificaciones son infinitas, y creo que una de las cosas maravillosas y fascinantes y misteriosas que tiene una novela es que cuando una novela está lograda, cuando consigue capturar enteramente nuestra atención y fascinarnos y hechizarnos, esta novela nos hace sentir esa posibilidad de lo infinito, de una historia que realmente, seguida en toda su trayectoria, no tiene principio y desde luego tampoco tiene fin. En fin, ese es algo que siempre he sentido cada vez que escribo una novela, y por eso a veces es más difícil para mí terminar una novela que empezarla, encontrar el momento en que hay que ponerle un fin, porque si no se lo pusiera, la novela no terminaría nunca de transcurrir y de seguir generando episodios y anécdotas. Creo que antes de añadir nada más bien podríamos pasar ahora al diálogo, y en el diálogo pues ir surgiendo las respuestas que puedan aparecer de acuerdo a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Yo me pediría si se puede de algún modo iluminar